Hola, Daniela, sí. Voy a apagar Ok. entonces mi cámara y tienes 5 minutos. No sé si quieras presentarte antes, muy Bueno, brevemente. sí, muchas gracias. Gracias a todos por reunirnos nuevamente en las comisiones del Congreso, un Congreso diferente para lo que nos hemos acostumbrado ya a participar. Mi nombre es Daniela Larrea Solórzano, soy doctora en diseño y les saludo desde Ambato, Ecuador. Voy a presentar mi tema que se denomina el concepto de diseño de autor acogido en el tapiz Alasaca. Básicamente, en esta investigación se ha hecho un recorrido sobre las transformaciones iconográficas que están presentes en los tejidos del pueblo Salasaca desde el año 1960 hasta el año 2018. Durante este proceso se han logrado ubicar 9 momentos estilísticos que han sido analizados a mayor profundidad. Sin embargo, en este tema nos centramos en uno de los estilos que ha surgido aproximadamente alrededor del año 2010 y que está asociado con el concepto de diseño de autor. Básicamente, ha empezado a darse una diferenciación entre los tejedores de este pueblo y de este grupo artesanal, buscando diferenciarse en la producción, acogiendo este concepto de diseño de autor que viene desde los campos tanto del arte como del diseño. Entonces, el tapiz, que es el elemento fundamental sobre el cual se hace la lectura de estos elementos, es una pieza que tiene múltiples repeticiones, que tiene una producción en serie, y que se basa también en el anonimato de su creador. Entonces es prácticamente considerada una producción artesanal. No obstante, a partir del siglo XXI empieza a generarse este tipo de producciones únicas, incluso trabajando bajo series temáticas y definición de temas para construir ciertos tejidos que se conviertan en piezas de arte desde la lectura de las características occidentales del arte. Entonces, se busca que esta nueva producción que se está realizando por parte de estos tejedores de este grupo étnico sea inserto dentro del sistema social global de análisis del arte occidental. También desde la concepción del diseño de autor, que es la base medular que se toma para esta nueva producción textil, se busca establecer un espacio de distinción, de heterorreferencia y de autorreferencia entre los tejedores de la zona, convirtiendo precisamente sus trabajos en verdaderas obras de arte que logren separar el trabajo artesanal que se ha venido realizando desde aproximadamente mediados del siglo pasado hasta la actualidad. En el marco de estas construcciones, se ha podido explorar cómo las transformaciones visuales que se van generando, que se han ido presentando durante esta etapa, están asociadas a múltiples procesos de transculturación estética que se vivieron al interior del pueblo Salasaca a propósito de intercambios con artistas, con ONGs, con grupos culturales y también con cierto bloque de personajes nacionales que fueron fundamentales para la definición disciplinar del diseño en el Ecuador a raíz de los años 80. Entonces, todas estas experiencias acumuladas por el pueblo se fueron sumando, se han ido transformando en un bloque de tejedores de la comunidad para llegar en la actualidad a la presentación de estos nuevos tejidos bajo el concepto de diseño de autor. Esa sería, en resumen, la presentación de este tema. Ok, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniela. De acuerdo a la lista, entonces, seguiría Andrés Peñaranda y Anika Mora Coral. Andrés, ¿sí está cierto? Hola, ¿se escuchan? Sí, sí, Hola. sí, escuchamos. Hola. Hola. Eh, bueno, ¿puedo compartir pantalla? Sí, podés comenzar, Andrés. Ok.
Bueno, hola. Bueno, mi nombre es Andrés Peñaranda. Espero que me estén escuchando. Soy diseñador gráfico de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, y junto a mi compañera Anica Mora, somos docentes del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, y en esta ocasión, hablaremos de nuestro trabajo en la facultad, hablando de nuestro proyecto de la integración proyectual entre artes plásticas y diseño gráfico en el Instituto Departamental de Bellas Artes, ¿sí? En primera instancia, planteamos la conformación del semillero. Es un semillero de investigación en el cual fue la integración, o fue la idea de integración consistente y entre los elementos técnicos de artes plásticas y los elementos comunicativos del diseño gráfico. En este caso, básicamente hay que tener de contexto la... Andrés, Hola. Andrés, perdón. Hola. Andrés, perdón, te Sí. interrumpo. No se puede compartir pantalla porque se saturan todos los servidores y se traba la conexión, así que por favor te pido que no compartamos la pantalla. Esto fue comunicado a todos los expositores. Ok, dale, dame un segundo. Te agradezco mucho. Dale, no hay problema. Bueno, continúo. Haciendo un poquito de contexto, la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas de Bellas Artes tiene entonces estas dos carreras, ¿no? Artes Plásticas y Diseño Gráfico. Entonces, desde su conformación en los años 60 siempre han tenido esa integración. Para los años 90 hubo esa, digamos que esa ruptura un poco, y la idea con el semillero era integrarlas en la práctica, ¿no? En la práctica proyectual. Trabajamos varios conceptos, sobre todo el concepto básico de interdisciplina, que los estudiantes entendieran pues cómo son los elementos interdisciplinares, cómo funciona la interdisciplina. Por otro lado, también entender qué es cada uno, qué es artes plásticas, qué es diseño gráfico, qué son diferentes, pero lo que nos enfocamos principalmente era sus puntos de contacto. El punto de contacto principal que encontramos fue su manera de producción, su técnica, ¿no? Sobre todo porque los estudiantes de artes plásticas comparten medios de expresión, de técnicas de expresión, muy similares a los estudiantes de diseño gráfico en esta facultad, y por lo tanto la idea era potencializarlo. En ese sentido, trabajamos una serie de piezas que tomaban de diseño de artes plásticas para las piezas, y entonces surgió la idea de una exposición en la cual los estudiantes hicieron piezas de diseño con técnicas especializadas de artes plásticas, ya sea pintura, ya sea ilustración, ya sea técnicas de ilustración y así. Y esto fue pensada también en un evento que hubo aquí en Cali con elementos de ciencia ficción y fantasía. Los estudiantes tuvieron que tomar elementos, películas, series de ficción y fantasía, y con estas técnicas plantearon piezas de diseño. Luego, al final, hubo una reflexión en el sentido de cómo ellos pudieron hacerlo, y bueno, al final ellos entendieron cómo esas técnicas de la carrera de artes plásticas pudo alimentar, y cómo pudo ellos entender, ¿no? Esas técnicas para su formación y para establecer un perfil particular, ¿no? La idea ahora es continuar ese trabajo, continuar digamos, con el trabajo un poco más especializado, ya no solo con los estudiantes de diseño gráfico, sino con los estudiantes de artes plásticas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. De acuerdo a esta lista y quienes están presentes, seguiría el turno de Fernando García, Carla Martínez y Mercedes Martínez. Hola, aquí estoy. Buenas tardes. Yo soy Fernando García, soy maestro en artes y formo parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con Mercedes y Carla, que entre los tres estaremos hablando de un proyecto que hemos realizado durante el 2019 y el inicio del 2020, que se llama Detrás del Arte y del Diseño, proyecto que estuvo a cargo de la doctora Mercedes. Antes de
de empezar a platicar de la esencia de este proyecto, quisiera hablarles un poquito del contexto académico en donde se realizó este proyecto. Porque nosotros formamos parte de la licenciatura en Arte y Diseño de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, a la que llamamos ENES, o abreviamos como ENES. La ENES se encuentra en un campus descentralizado de la UNAM, que es la principal universidad pública de México, y se ubica en la ciudad de Morelia, este campus. Es una escuela muy joven, cumple 8 años en este agosto. Y cuenta, me parece que son 13 carreras, 14, ¿verdad? Ya con la última que se inició. Todas estas carreras tienen un rasgo particular, que es un enfoque interdisciplinar. Entonces, en nuestra carrera pues se integran las disciplinas del arte y del diseño. Y cabe mencionar que pues, esta perspectiva ha sido un reto importante y no pocas veces ha suscitado controversias y dudas. Y precisamente a partir de estas inquietudes, sobre todo de los alumnos en el contexto interdisciplinar de la carrera de arte y diseño, es que se planteó este proyecto consistente en realizar una serie de visitas a espacios creativos con la finalidad de hacer una entrevista, recopilar material audiovisual y obtener finalmente una serie de videos documentales cortos que pudiéramos difundir al interior de la propia licenciatura, pero también de una manera amplia. Y pues el objetivo es tratar de comprender y difundir también los posibles vínculos entre los procesos creativos y metodológicos de las artes visuales, del diseño y de la producción artesanal. Y esto pues con la intención de generar estrategias propias para la licenciatura en la que estamos. Entonces, pues este proyecto contó con un financiamiento de la universidad que nos permitió trasladar a equipos de alumnos y equipo de videograbación a distintos espacios en la ciudad de Morelia, la Ciudad de México, la ciudad de Pátzcuaro, el poblado de Tócuaro, en Michoacán. Los espacios creativos que visitamos fueron el taller de diseño X-Design, el taller de diseño Paradoja, el estudio del artista Carlos Amorales, que es un muy destacado artista visual contemporáneo en México, el estudio del artista Roberto de la Torre, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que también es parte de la UNAM, se encuentra en la Ciudad de México, el Museo Local de Artes e Industrias Populares de Pátzcuaro, un museo dedicado especialmente a las artes populares, a la artesanía, y el taller artesanal de Tócuaro, que se dedica principalmente a la factura de máscaras de madera tallada. También visitamos el taller de postproducción fílmica Juan B. Justo en la Ciudad de México y el estudio de animación Homemade Lab. Entonces, en todos estos espacios, la dinámica fue aproximarnos no solamente a los productos, sino también tratar de hacer un acercamiento a los espacios y a las estrategias que seguían los creadores, los pasos que siguen. Queda un minuto para finalizar. Sí, gracias. En los entornos en los que trabajan. Bueno, entonces, no sé si Carla quiera mencionar alguna otra cosita desde su perspectiva como alumna involucrada en el proyecto. Sí, bueno, me presento muy rápido. Ahorita estoy cursando el 7º semestre de la carrera de arte y diseño y bueno, por la naturaleza de la licenciatura, los estudiantes estamos en contacto con varias disciplinas, tanto del arte como diseño, pero a diferencia de otras universidades, no lo hacemos desde una perspectiva europeo-occidental, hasta cierto punto clasista, ya que en cierta medida esto desfavorece al mundo creativo mexicano en general. Y bueno, este proyecto nos permitió conocer diferentes puntos de vista del mundo creativo y en lo personal me acercó y me hizo que me interesara en nuevas formas de producir mi obra como futura artista y diseñadora, pero también acercarnos con otros creadores, ya sean diseñadores o artesanos, y co-crear para abrir las fronteras que el gremio mismo ha construido. Y por otra parte, el proyecto me dejó la idea que sería algo muy beneficioso que se retome en las universidades la enseñanza de diversas técnicas artesanales para aplicarlas en las áreas que queramos, continuar con las tradiciones y conocimientos milenarios para llevarlos a la contemporaneidad
pero siempre a partir de nuestras raíces y respondiendo a nuestro contexto. Bueno, sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando y Carla. El turno siguiente es de Genoveva Malo. Hola, no sé si está compartido el video, ¿sí? ¿Me pueden ver? Sí. Muy No te buenas vemos tardes. todavía, pero Ahí, tal vez, ¿no? sí, ahora sí. Ahora sí, sí, perfecto. Muy buenas tardes a todos, saludos, colegas de Latinoamérica, amigos y compañeros. Con muchos de ustedes nos hemos encontrado en otras vacaciones en el seminario, en el congreso, y bueno, nos une esta constante reflexión sobre los cruces del diseño con la artesanía y el arte. Yo vengo de Cuenca, Ecuador. Soy de profesión diseñadora y, bueno, apasionada por la relación que construye el diseño permanentemente con la artesanía. En esta ponencia quiero presentar algunos enfoques, reflexiones y resultados de lo que hasta el momento constituye mi investigación para una tesis doctoral, la misma que trata sobre la relación diseño-artesanía vista desde dos momentos culturales diferentes, desde una visión académica universitaria, siempre en la construcción del campo disciplinar. Esta es la cuestión que estoy analizando. He planteado este proyecto como una indagación a la permanente relación que ha entablado el diseño con la artesanía desde los orígenes, tanto por su valor productivo como simbólico, así como en la propia construcción epistemológica de la disciplina del diseño. La primera escuela de diseño en el mundo, la emblemática Bauhaus, da cuenta de esta relación. Existen también casos de Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX, y otro contexto que es el actual, el mundo contemporáneo, también parece dar cuenta de una nueva relación que se construye entre el diseño y la artesanía. Y he tomado como marco referencial filosófico la teoría del filósofo Nelson Goodman sobre las maneras de hacer mundos, imaginando que las relaciones que construye el diseño con la artesanía en diferentes contextos culturales justamente es una manera de hacer mundo. También recurro a las teorías de Foucault y tomo la noción de acontecimiento para poder comprender algunas rupturas epistemológicas en el cambio al interior de la disciplina y que darían cuenta de otra relación que hoy está entablando con la artesanía. Sabemos que ha históricamente su construcción de sentido como producto cultural, en referencia a los modos productivos, como habíamos señalado, pueden ser artesanales o industriales, pero y esto finalmente le ha conferido significación en diferentes momentos de la historia. Recordemos que el modelo de enseñanza de la Bauhaus propuso el aprendizaje de las técnicas artesanales y el oficio como un camino para desarrollar y consolidar la enseñanza del diseño. Años más tarde, esta misma escuela se alejó de los principios fundacionales y más bien se acercó a un determinismo industrial. Podemos ver casos como la escuela de la Ulm o Chicago, que finalmente terminaron tal vez sirviendo a la industria. Sin duda era el reflejo de un ideal modernizador que recorrió toda América en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, hay un caso, justamente el caso de estudio que yo he tomado en la ciudad de Cuenca, Ecuador, de donde yo vengo a inicios de los años 80, que fundó una carrera académica en diseño que fue pionera en el país y que se alejó de aquel proceso de determinismo industrial que estaba marcado en otros países de la región. La propuesta de esta carrera no tomó como referencia el modelo industrial, sino que buscó potenciar las relaciones con un contexto cultural y productivo marcado fuertemente por una vasta producción artesanal y de valorización de la identidad, que de acuerdo al pensamiento latinoamericano de la época, se manifestaba en la recuperación de técnicas, procesos y símbolos, así como formas de lo vernáculo. En términos de nuestro filósofo Goodman, a quien he recurrido, los símbolos que configuraban en ese momento el diseño y la artesanía se definían por la reelaboración de formas del pasado y recuperación de técnicas de la búsqueda de identidad. Han pasado algunas décadas desde la fundación de esta primera escuela universitaria, yo fui parte también del alumnado y hoy la veo desde otro lugar, y vemos que también hemos vivido un proceso de inflexión cultural hacia finales del siglo XX. Miramos otras maneras de hacer diseño y que transforma su relación con la artesanía y con la noción de identidad. Empiezan a desaparecer algunos signos de lo que podríamos llamar la recuperación, la restauración, y se instala más bien la experimentación, la transformación, la constante relación entre sujetos, diseñadores y artesanos. La globalización, la irrupción tecnológica, los procesos de industrialización creciente, la preocupación por el medio ambiente están atravesando también la noción del diseño y la relación con la artesanía.
Queda un minuto, Genoveva. Perfecto. Suponemos entonces que el mundo construido para el diseño a inicios de siglo, por un lado en los años 80 por otro, y en el siglo XXI ha traído cambios que dan cuenta de configuraciones posibles, y que podrían considerarse también desde la visión de Foucault como consecuencia de acontecimientos. En este nuevo mundo, la nueva epistemología del diseño posiciona su actor con las relaciones entre el sujeto y el objeto, el proceso y no el producto. Hoy las relaciones tal vez no están tanto en el producto artesanal, que de hecho están en las relaciones que podemos construir entre artesanos y diseñadores. Los símbolos no son solamente objetos así, sino la cantidad de relaciones e interacciones que podemos construir. El papel de estos símbolos es el aporte a la construcción de conocimiento y una nueva epistemología en el campo del diseño. Las producciones de la relación diseño-artesanía configuran objetos, procesos, conceptos. Algunos son materiales, otros son inmateriales. Hoy podemos hablar de una relación fuerte entre artesanía y tecnología, entre artesanía y ciencia, o la relación que la artesanía tiene con la ecología, con la innovación social, en la transformación constante que da cuenta de nuevas realidades que le confieren sentido entre permanencias, entre divergencias y emergencias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Genoveva. La siguiente exposición sería de Marcos Vinicius Pereira y Cristian Mezquita. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Cristiane Mesquita, doutora em psicologia. Marcos Vinícius Pereira é arquiteto, doutorando em design, meu orientando. Nós investigamos neste momento processos de criação, procedimentos de criação entre design e arte. E nesse campo de investigação, nós fazemos uma diferenciação entre os conceitos de criatividade, mais comumente usados nos procedimentos investigativos do campo do design enquanto metodologia e metodologia projetual, e o conceito de processo de criação, mais particularmente proposto pelo filósofo francês Gilles Deleuze e o psicanalista francês Félix Guattari, que pensam a ideia de criação de maneira mais ampla e em diálogo com os campos da filosofia, da literatura, das artes, entendendo a criação como um procedimento que necessariamente problematiza o que está em torno, problematiza o próprio conceito do campo no qual essa criação está se procedendo. O Marcos vai apresentar agora os nossos exemplos que ilustram esse diálogo e esse debate na nossa pesquisa atual, sendo eles o trabalho do artista Guto Lacaze e do estúdio de design chamado Manus. Exato. Bom, o artista Guto Lacaze, né, é um artista brasileiro, e nas suas obras ele se apropria, então, de objetos cotidianos, né, ele valoriza essa baixa tecnologia nas suas invenções. Uma de suas obras, né, é chamada Crucifixo, onde ele fixa, né, uma garrafa de refrigerante da marca Crush em uma placa de concreto, né, e aí ele consegue brincar com essa associação do nome com o principal símbolo aí do cristianismo, e meio que trabalha com essa questão de ironizar, né, esses cruzamentos aí entre a religião e o objeto de consumo. Outra de suas obras, né, se chama Relógio para Perder as Horas, onde ele recria um relógio, né, numa placa onde não tem números, e ele coloca, né, esses ponteiros analógicos girando em diferentes horários, justamente aí problematizando e disfuncionalizando um objeto, né, subvertendo aí o papel de controlar o tempo
do objeto, que é o relógio. Já nas criações do Estúdio Humanos, eles produzem aí objetos que são carregados aí de experiências pessoais de ambos os designers, e ressignificam objetos, né? Como, por exemplo, no caso das luminárias Alice, eles recontextualizam, né, objetos, figuras de porcelana, e agregam ela à base de uma luminária. E aí elas vão brincando com as escalas e criando a ilusão aí de estarem se equilibrando, assim como os personagens do livro, né, Alice no País das Maravilhas, que aí vai tocando em questões de memórias afetivas, né, promovendo poéticas. Outra de suas obras também é o Vaso Aleatório, né, que ele se dá devido ao fato da queima, na hora da queima do vaso, em temperaturas diferentes, cada vaso sai de uma maneira, né, então eles vão incorporando questões aí como o acaso ou objeto, né, e tendo resultados aí totalmente não controlados, que vai ganhando um caráter rápido e casual. E só para finalizar, né, esses processos de criações aí, eles desafiam essas condições funcionais e promovem aí surpresas que levam o usuário a questionar o sentido funcional desse objeto e atribuem aí poéticas e problematizam aí os campos do design e promovem aí expansões conceituais. Obrigado. Bueno, muchas gracias a Marcus Vinicius Pereira y Cristian Mezquita. Y la última persona que está en la lista es Viviana Torres Mester. Hola, saludos. No sé si están viendo mi video, si me pudieran confirmar que se ve. Sí, perfecto, Viviana. Muchísimas gracias. Bueno, en mi caso, yo soy la profesora Viviana Torres, soy de Puerto Rico, tengo un bachillerato en periodismo, una maestría en fotografía y soy doctoranda de la UP en el doctorado en diseño. Y soy profesora de la institución Atlantic University College aquí en Puerto Rico, profesora de fotografía. Como parte de este panel, de este congreso, quise traer un proyecto que llevo trabajando varios años, que es una serie fotográfica que se llama Valientes Miedos, y es una serie fotográfica que está específicamente creada dentro de los géneros del fotomontaje y el autorretrato, que son mis especialidades dentro del campo. Y un poco es mi argumento para una investigación que estoy haciendo como parte de la tesis, que es esta pregunta eterna de que si la fotografía es o no diseño. Y eso, pues bueno, hay unos debates en el campo, ¿no?, al respecto, pero en mi caso yo estoy partiendo de la premisa que el fotomontaje como tal es un proceso de diseño porque se compone de distintos elementos fotográficos, pero en una composición pensada y diseñada, ¿no? Entonces, esta serie en específico fue el caso de estudio de una ponencia mayor, un poquito más extensa, que voy a tratar de resumir en unos conceptos básicos. Y es un caso de estudio para proponer la posibilidad de creación de procesos creativos libres, que no necesariamente sean lineales, ¿no? Y entonces, de esa manera se trajo conceptos de otros movimientos, como por ejemplo el movimiento surrealista, y unas técnicas en particular para crear desde el subconsciente. Y entonces un poco la propuesta es integrar dentro de los procesos de enseñanza de la creatividad la posibilidad de que no necesariamente hay que tener un orden correcto o un orden establecido o una estructura de creación, no hay una fórmula, sino darle la posibilidad al estudiante, al diseñador, al creador, al fotógrafo de dejarse llevar por el proceso. Entonces, en ese caso, quisiera hacer unas breves definiciones para luego mostrarle unos ejemplos de las fotografías. Y en primera instancia, el concepto base, medular
de la creación de esta serie se basa en el concepto de las experiencias autotélicas del psicólogo húngaro Mihaly. Una experiencia autotélica se define como la actividad de crear es el fin en sí mismo, no es el fin en sí mismo, ¿no? El envolverse dentro de la creación y verdaderamente sumirse en el proceso creativo es el fin del creador y no necesariamente la estructura, ¿no? Y eso, ¿verdad? Mihaly lo explica desde su técnica del flow, que es como se conoce lo que él propone dentro del libro. Entonces, además de las experiencias autotélicas, la serie también está basada en lo que es el concepto del automatismo. El automatismo es una técnica que se desarrolló a principios del siglo XX, cuando nace el movimiento del surrealismo, y era una forma de creación holgada, ¿no? No necesariamente estructurada, donde los surrealistas proponían que se liberara el consciente, que se liberara la lógica, y un ejercicio de automatismo en escritura, por ejemplo, era simplemente agarrar un lápiz y empezar a trazar sin ningún tipo de conciencia o ningún tipo de razón. Y luego el producto creado, entonces, encontrarle el sentido o la definición. Y esa es la base de creación de este proyecto. Y por tercer concepto para definir, que es importante para entender la serie fotográfica, es precisamente el propio movimiento del surrealismo, que es una corriente de creación utilizando el subconsciente, y que el propio Breton en el manifiesto del surrealismo identifica que también hay un elemento de los sueños, de las ideas, de la fantasía y de la locura, que a mí ese concepto me llenó bastante en el proceso, porque me hizo sentir que sí es posible dejar atrás necesariamente la lógica y poder crear de manera holgada o libre, y luego tratar de descifrar y entender. Entonces quisiera presentarle algunos ejemplos, ¿verdad? Sé que no podemos visualmente, digitalmente presentar, pero quise ver si les podía enseñar algunos ejemplos. Esto es una de las piezas de la serie para que pudieran entender, ¿verdad?, este proceso creativo. ¿Cómo es que este proceso creativo de diseño, de fotomontaje, se puede explicar de alguna manera con estos conceptos? La serie, el proceso de creación empieza con los paisajes, ¿no? Yo me voy por los paisajes de Puerto Rico y genero una biblioteca de paisajes sin necesariamente tener una idea específica de lo que voy a hacer. Y de la misma manera capturo... Vamos a ir redondeando, por favor. Sí, claro que sí. Fotografío elementos, hojas, piedras y demás, y por último, entonces los cuerpos en el estudio. Y después que está la pieza creada, entonces es que como fotógrafa yo le busco el significado. Yo permito que las propias piezas, es casi como una conversación con los elementos, con las propias piezas, para poder descifrar el propio significado. Y entonces, pues, es una propuesta de creación libre, sin necesariamente iniciar con una idea, sino descubrir la idea en el proceso. Y pues para cerrar, quería dejarles con una frase de Breton del propio manifiesto del surrealismo en 1924. Él dijo: no ha de ser el miedo a la locura el que nos obligue a poner a media asta la bandera de la imaginación. Y yo creo que esto es lo que redondea este proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Viviana. Lo que seguiría ahora es pasar a la parte de preguntas. Antes de comenzar, solamente quiero estar segura que nadie, no falta ninguno, o sea, no está presente ninguno de los expositores que faltaron. Si hubiera alguien, les pedimos por favor que lo escriban en el chat, o no sé si Celeste ha podido detectar a alguien más. Y en caso contrario, empezaríamos con las preguntas que han hecho el público. Si tuvieran preguntas, por favor, anótenlas en el chat nuevamente, o algunos comentarios, y por parte de los expositores también podrían levantar la mano, ¿cierto, Celeste? Sí, perfecto, Mercedes. Estarían todos, así que podemos comenzar con el debate. Ok, gracias. Bueno, entonces, en las preguntas del público,
Tenemos, tenemos una primera pregunta. A ver, déjenme encontrarla. Nada más. Hay una pregunta para Viviana Torres, ¿en dónde podemos ver la serie fotográfica del caso de estudio? Sí, saludos. Ahora mismo las estoy subiendo a mi página de Facebook para que las puedan ver a modo de álbum. Van a poder conseguir la página como facebook.com/V-Torres-Mestey. Así como está mi nombre escrito en la foto del Congreso. Y los estoy subiendo ahora mismo a modo de álbum para que puedan ver la colección de 20 fotos. Si me dan unos 5 minutitos, las van a poder ver de inmediato. Muchas gracias. La otra pregunta es para Carla Martínez y Fernando García. ¿Por qué decidieron que la salida del proyecto fueran capturas de video? Bueno, fue más que nada por la versatilidad que nos da el video. Es más fácil ver un video de 12, 15 minutos al leernos un documento de 20 páginas. El video nos da la posibilidad de que se comparta y circule de forma más fácil y cumple con el objetivo de que llegue más gente y que personas que estén fuera y dentro de la carrera puedan aclarar sus dudas si es que las tienen sobre estos temas. Y bueno, para complementar un poquito, también a mí me parece que la aproximación audiovisual a los espacios creativos nos da como la oportunidad de también hacer una lectura de esto que no es tan evidente en los propios productos. O sea, las cosas sutiles que están en los procesos creativos que normalmente pasamos por alto, ¿no? Las atmósferas de los lugares, los modos de hablar de los creadores, su léxico, etcétera. Entonces, eso creo que en video era como el recipiente ideal para poder captarlo. Gracias, Fernando y Carla. No hay más preguntas del público hasta ahora, ¿cierto? Hola. No sé si tiene la mano. Ok, gracias. Hola. Hola, tengo una pregunta para Genoveva, si es que sigues por ahí. Geno. Aquí estoy. Hola, Geno. Quería consultarte si dentro de los hallazgos que tú vas haciendo en tu proceso, ¿hay algunas réplicas con lo que ha sucedido a nivel nacional en la configuración del campo del diseño ecuatoriano o sigue siendo un caso exclusivo de Cuenca? Gracias, Dani. Valiosa la pregunta. Yo creo que empiezan a haber réplicas, pero sobre todo parece que es más del mundo contemporáneo. En los años 80, lo que vino después, la mayoría de carreras más bien tomaron modelos industriales. Y parece que el siglo XXI, un poco la inflexión cultural nos ha dado un regreso a buscar en las artesanías y a buscar en el contexto cultural nuevas expresiones para el diseño. Hay un resurgimiento, pero como yo decía, es otro mundo. Si antes hablábamos de la artesanía como rescate, revalorización, hoy la artesanía y el diseño tienen unas interacciones completamente diferentes. Ok, pero en el caso de los orígenes... Se me cortó, Dani, se mantiene no escucho. Distanciamiento. No alcancé a escuchar. Se perdió el audio. Te decía que sí es... ¿Ahí me escuchas? Ahí sí, perfecto. ¿Me escuchas? Ok, te decía, pero si es que en el caso de los inicios, entonces se mantiene como este distanciamiento entre lo que pasó en Cuenca con lo que pasó en el resto del país. Parecería que sí. Todavía estoy en etapa, bueno, en la mitad de la tesis, pero parecería que sí. Y hay otras reflexiones, igual esa primera malla curricular está modificada, pero siempre se mantiene esa relación fuertísima con el contexto. Gracias. A ti, gracias.
Gracias. Hay otra pregunta aquí, bueno, que es ¿dónde pueden conocer más sobre tu trabajo, Genoveva? Gracias. Hay un artículo publicado justamente bueno, hay una relación que hago también con la Bauhaus, que justamente sale ahora en coloquio, el día viernes se publica también, y en la revista Daya de la Universidad de la SUAY también, si se meten a la plataforma www.asoy.edu.es, están también todos estos, en la última publicación, la Daya número 8, está todo un análisis de cómo la epistemología del diseño se fue construyendo en relación a la artesanía en diferentes momentos históricos. Gracias. Gracias. No hay más preguntas de los asistentes, ¿cierto? Me parece Tal vez que... para Dani, para Daniela. Ok. Ya que armamos un diálogo aquí que me parece interesante, ella recién expuso su tesis doctoral y claro, lamentablemente no pude acompañarle, me hubiera encantado. En todos estos momentos que Daniela nos señala, ¿cuál fue el más fructífero? ¿Cuál fue en el que tal vez se dio una transformación más fuerte en los textiles a las sacas, en el tapiz a la saca? ¿En qué momento hubo como un quiebre? Bueno, no sé si tal vez el más fuerte, pero sí el momento más preponderante. Yo creo que una de las etapas más preponderantes en este proceso fue la vinculación con la obra de Peter Musfeld. A partir de ese momento hay una transformación. Ya no te escuchamos, Daniela. No sé si la oyen. Sí. No, se nos fue Dani. Sí. Bueno, mientras regresa... En torno a la cromática y en torno a la misma estructura de las formas con el movimiento pop. Entonces es un momento en el que se puede ver muchísimo más evidente la transformación. O sea, creo que los cambios más grandes se dieron en función del vínculo con ciertos artistas nacionales, pero definitivamente la obra de Peter Musfeld generó un quiebre en la interacción que hay ahora en el tejido. Excelente, gracias Dani. Por nada, igual. ¿Hay más preguntas de los asistentes? Había una mano levantada, ¿cierto? No sé si vi bien. No hay manos, ¿verdad? Celeste, tú ves manos levantadas. No sé si... No, Mercedes, por el momento no hay ninguna. Ya no hay. Bueno, si no hay más preguntas, yo tenía una para Andrés Peñaranda y Anika Morán. ¿Qué contribuciones creen que pueden hacer las artes visuales al diseño y viceversa? Hola. Bueno, lo que nosotros hemos visto por nuestra experiencia es que, como lo comentábamos, ha habido siempre, y en Colombia también, así como en el caso de Ecuador, esa relación muy cercana y sobre todo esa cuestión identitaria, ¿no? Y sobre todo esa eterna pregunta de qué nos identifica, ¿no? Porque tenemos todas esas expresiones y todas esas, digamos que corrientes de pensamiento europeas, ¿no? Como hablaban de Bauhaus y todo lo demás. Esa cuestión artesanía y esa cuestión precolombina también tiene que ver con esa definición, ¿no? Y vimos también que esas expresiones artísticas, en su mayoría, bueno, el diseño se abreva en el arte, como diría Joan Costa. Pero entonces vemos que allí esa riqueza técnica nos pareció muy interesante y sobre todo eso también es como si bien hay muchas otras cosas rescatables, bueno, esta parte técnica es lo fundamental, diría yo. De entender, obviamente, que hoy por hoy la transdisciplina, pues ayuda o sirve para que un diseñador pueda incursionar elementos artísticos o un artista pudiera también hacerlo, ¿no? Sin embargo,
hay que entender, creo que cada una tiene sus propios elementos, ¿no? Creo que es esa riqueza técnica lo que puede aportar y viceversa, ¿no? También esa riqueza que el diseño también puede aportar al arte. Gracias, Andrés. Y bueno, en ese sentido, no sé si no hay más preguntas, yo pensaba con respecto a lo que tú comentas y lo que comentó ahora Genoveva, sobre las escuelas de diseño que suelen seguir los parámetros conceptuales y estéticos de la Bauhaus y en general de Europa y de Estados Unidos. Entonces, sería una pregunta abierta para todos. ¿Cómo podremos pensar en la construcción de un diseño latinoamericano? ¿Y cómo tendría que enseñarse diseño si dejamos de seguir directamente a estas escuelas europeas? No sé si alguien quiere. Genoveva, perdón. Tal vez comento un poco porque es el tema de estudio. Yo creo que una de las relaciones que construyen el sentido del diseño es su relación con el contexto. Si no nos acercamos al contexto y si no construimos desde la epistemología, desde la relación del diseño con la cultura real del contexto, no creo que podamos conseguir diferenciarnos de modelos que tal vez en un momento dado fueron importados o establecidos desde fuera. Hoy en día se habla de las epistemologías del sur, de la conexión diseño-contexto, diseño-cultura, ¿qué más que Latinoamérica? Vasta producción artesanal, riqueza cultural, la relación con la ecología es diferente, tal vez en otros países del norte, la relación con la producción es diferente, la relación con los símbolos con nuestro imaginario colectivo. Yo creo que la clave del diseño latinoamericano está en buscar en el contexto de las relaciones que construyen sentido al diseño. Y no es en ese contexto lejano, tal vez solamente en el pasado. Yo mencionaba que la carrera de diseño que nació en Cuenca, en Ecuador, en los años 80, tenía mucho que ver con el pensamiento latinoamericano heredado de este momento, de los años 60, 70, la reivindicación de lo nuestro, lo popular, volver a lo vernáculo como fuente de valoración del pasado y de la identidad. Hoy podemos hablar de identidad en el presente, que también se construye con nuestra realidad presente, con nuestra cultura presente. En ese sentido, las transformaciones que tendría que tener el diseño, su relación con el contexto, su relación con la artesanía, con el arte, tendrían que dar cuenta de esta epistemología, de este contexto actual que vivimos, que es Latinoamérica hoy. Una Latinoamérica que busca reconstruirse desde una realidad propia, que no es la misma de países europeos o del norte. Hay que diferenciarse y creo que el esfuerzo más grande y el reto más grande que tenemos los países latinoamericanos y quienes estamos en el diseño es hablar de un discurso de un diseño latinoamericano que básicamente va a encontrar sus simbolismos, su fuente de producción, sus relaciones entre objetos, con la colectividad a través de lo nuestro, de nuestra realidad contextual y cultural. Muchas gracias, Genoveva. ¿Está Daniela? Sí. Bueno, yo creo que hay que, señalando o aportando lo que señalaba al final Genoveva, sobre cómo se está construyendo la nueva idea del diseño a nivel latinoamericano, yo creo que hay una realidad que tampoco podemos excluir y es que la globalidad en la cual nosotros vivimos, por más que acojamos conceptos como el de localidad, estamos permeados por un marco cultural que también es muy pregnante y que está presente y que es evidente en la mayor parte de las prácticas de diseño. Actualmente yo me encuentro desarrollando un estudio sobre cuáles son los dos momentos estilísticos más pregnantes en el Ecuador en este preciso momento. Y hay una valoración sumamente interesante porque hay dos estilos. El uno es el lowbrow, que es el surrealismo pop que nació en Estados Unidos, y el otro es el diseño étnico que se genera desde Latinoamérica. Entonces, estos dos movimientos estilísticos son en este momento los que dominan la visualidad ecuatoriana y se están complementando. Hay muchísimos
muchísimos artistas que retomando las gráficas precolombinas, acogiéndose a los motivos culturales de los grupos étnicos que se mantienen vivos dentro del territorio ecuatoriano, están generando propuestas lowbrow como parte de la construcción del diseño para la producción de afiches, de videoclips, de packaging. O sea, hay una permeabilidad entre estos dos momentos estilísticos sumamente fuertes que no se puede desconocer. La una con una concepción sumamente fuerte desde la estética occidental y la otra retomando a los orígenes de la producción visual latinoamericana. Entonces, estamos en un proceso de convergencia, diría yo, en el que no se puede de manera inmediata, digámoslo así, desplazar las características con las cuales nació la concepción general del diseño, solo en ciertos momentos, porque el sentimiento latinoamericano nos demanda trabajar en lo propio. Yo creo que desconocer todas esas bases que sí han sido parte o que sirven para la producción y que nosotros las vamos modificando, que las vamos transformando, no sería lo más objetivo en este momento para la práctica del diseño. Sí, muchas gracias, Daniela. ¿Está pues Carla? Sí, aquí estoy. Sí, concuerdo con lo que acaba de decir Daniela, de que de forma inmediata no podríamos dejar de lado esa visión europea, pero creo que podríamos empezar, por lo menos hablando desde México, a impartir las clases con tesis, documentos y técnicas autóctonas mexicanas, y también que no sea solamente de una visión masculina, sino que también darle paso a discursos de mujeres diseñadoras, artistas y artesanas, y que estos artesanos pudieran impartir clases en las universidades. Creo que eso para mí podría ser un gran paso. Ya. Sí, muchas gracias, Carla. Genoveva, levantaste la mano de nuevo, ¿cierto? Nada más para, tal vez al final quedó un poco muy acentuado el tema de lo nuestro desde el sur, que decía yo, pero concuerdo totalmente en la exposición de Dani, en la que señala que hay que vivir la realidad de la globalización, ¿no es cierto? Entonces, una globalización que hoy también celebra la diversidad y que, claro, estamos atravesados por un mundo, justamente esa es la problemática que tenemos que resolver, cómo dialoga lo global y lo local, y me parece que es correcto, ¿no? O sea, hay que empezar a encontrar en lo nuestro, pero también sabiendo que vivimos un mundo globalizado. Ahí es el gran reto del diseño latinoamericano. Me gustó mucho también la última versión de decir, bueno, busquemos en la parte de las mujeres, en tal vez lo que no hablaba el diseño latinoamericano hasta el momento, creo que podría ser interesante, pero sí, hablar de la diversidad, hablar de la realidad global, local y los orígenes del diseño y este mundo que hoy ha roto fronteras geográficas, sino que es un mundo universal, pues obviamente es lo que tiene que alimentar el diseño. Pero sí, busquemos maneras diferentes de construir entre los valores culturales que también son los nuestros. Sí, gracias, Genoveva. ¿Está Viviana, que también levantó la mano? Sí, estoy aquí. Nada, solo quería hacer una aportación muy breve. Yo sí entiendo de que es importante traer las enseñanzas de la Bauhaus y de movimientos europeos, pero también entiendo que ya nosotros estamos en una coyuntura en el que nosotros como latinoamericanos ya estamos en posición de poder apoderarnos de los procesos de diseño y utilizar el contexto, el bagaje histórico de la creación del diseño de otros países y de otros sectores, ¿no? Para nosotros aplicarlos a lo que realmente es nuestra realidad latinoamericana, como bien dicen los compañeros, ver las visiones desde las mujeres diseñadoras y desde las distintas culturas de países, ¿no? Porque aunque Latinoamérica tenemos una cultura bastante común en términos de nuestra historia, también por país varían los diferentes tipos de enseñanza y los diferentes tipos de estilos. Y mi última aportación a la pregunta sería que no solamente debemos traer inspiración o los conceptos de diseño, sino que yo entiendo y le propongo a mis estudiantes todo el tiempo que en la propia enseñanza del diseño tenemos que integrar otras disciplinas, tenemos que conocer de arte, de historia, de fotografía, y yo creo que eso es lo que solidifica más lo que es el diseño latinoamericano, si nosotros incluimos también otras disciplinas y nuestras propias culturas y nuestra propia historia para hacer un modelo de diseño verdaderamente latinoamericano.
Sí, gracias, Viviana. Sí, de hecho, parece que se ha dado, a pesar de que hay muchas coincidencias en esta intención por buscar también dentro de lo local en la enseñanza del diseño, me parece que se ha dado de forma muy distinta en nuestros países, ¿no? Creo que el caso de Ecuador es muy distinto al de México, en el cual ha habido siempre una tensión entre la artesanía y el diseño. Últimamente incluso se han visibilizado demandas de diseñadores que se apropian de la estética o la iconografía de los pueblos originarios. Y bueno, esto, aunque no es nuevo, ha sido como mucho más evidente. Entonces, había algunas preguntas, creo que ahora sí, de los asistentes. Voy a ir a ellas. Alguien preguntaba si podríamos describir, aquí está, me gustaría que cada uno diera su concepto sobre la diferencia entre arte, diseño y artesanía. No sé si alguien quisiera responder a esta pregunta o alguien quisiera buscar o describir estos conceptos. Perdón, ya me perdí un poco con el chat, pero aquí está, sí. A ver si estoy bien. Carla, Genoveva y Viviana, ¿quieren hablar o apago la mano? O bajo la mano, perdón. Ok, gracias. Genoveva, tú sí quieres hablar, ¿verdad? Después sería Fernando. Estaba bajado. Doy la palabra a alguien más y si luego, bueno, hay algo más que añadir, yo añado, pero estaba bajada la mano. Ah, ok, gracias. Entonces, Fernando y después Daniela. Sí, bueno, más que quizá abundar sobre las diferencias como ya muy conocidas, a mí me gustaría platicar que esas diferencias creo yo que se han ido acortando en la contemporaneidad. Es decir, por ejemplo, una diferencia muy señalada entre arte y diseño tiene que ver con esta premisa de un problema a resolver, ¿no? Y cómo los diseñadores establecen estas estrategias para irse aproximando a ese problema y buscar como construir soluciones para esa problemática. Entonces, es curioso cómo ahora hay muchos artistas que están tomando esta suerte de estrategia también. Y hay mucha producción contemporánea que ya no produce en el terreno del arte solo desde la subjetividad, sino que también busca como involucrarse como con problemas muy concretos. Y eso es visible en mucha producción de arte contemporáneo, que inclusive se vincula con comunidades específicas para hacer producción, que desde luego tiene un tinte muy, digamos, distanciado de las técnicas tradicionales, pero me parece que es un signo de cómo se empiezan a cortar esas diferencias entre estos campos. Por ejemplo, también otra cosa que me llama mucho la atención es que en el arte, digamos, en relación con la artesanía se plantea siempre quizá como estos procesos en donde hay una repetición, ¿no? Donde se está continuamente perfeccionando una técnica para producir un cierto objeto o producir una cierta imagen. Y también creo yo que en el arte ahora comienza a haber estos procesos en donde existe mucha apropiación, ¿no? O sea, los artistas que también hacen este uso de la repetición de alguna manera, que reconocen además que, que ya no están tan ligados al mito de la originalidad, sí, artistas que reconocen que también están tomando de otros lados elementos para sus creaciones. Entonces, desde mi punto de vista, quizá lo más interesante sea encontrar que las diferencias están acordando, desde mi punto de vista, se están volviendo menores. O quizá lo estamos entendiendo ya como que en realidad no había tanta diferencia. Gracias. ¿Está después Daniela? Sí. Bueno, coincido exactamente con lo que acaba de señalar Fernando. Yo creo que en la contemporaneidad la ruptura que antes se marcaba entre el arte, la artesanía y el diseño se ha ido disolviendo. O sea, estamos en un momento en el que nosotros hacemos referencia a un sistema estético
y este sistema estético está conformado precisamente por estos tres campos, por el arte, por la artesanía y el diseño, que están en constante relación, que mantienen una relación dialéctica que no puede ser separada en este momento. O sea, los diseñadores tomamos elementos del arte y tomamos elementos muchísimos más ahora de la para nuestra producción, pero como lo señalaba Fernando también, los artistas toman estos elementos que son parte de la producción artesanal para sus obras, sobre todo para la puesta en escena de las obras contemporáneas. Y en el caso de los artesanos, como señalé en el tema que presenté al inicio del también está pasando lo mismo. Los artesanos están tomando conceptos que son parte del arte y del diseño para distanciar su obra y para asumir estas categorías que ahora circulan en todo el contexto de la producción artística global. Entonces yo creo que en este momento, si bien el arte, la artesanía y el diseño mantienen conceptualizaciones específicas que también son marcadas desde una visión occidental en la mayoría de los casos, en el caso del concepto de arte que aún prima en la conciencia de la mayoría, es un concepto que viene desde el siglo XV, sumamente poco ya momento, y precisamente los abordajes que han hecho teóricos latinoamericanos. Daniela, no te escuchamos otra vez. ¿Perdón? No te escuchamos como desde hace un momento que hablabas del concepto de arte desde el siglo XV. Sí. Ok. Bueno, decía que el concepto que se mantiene y el que prima en muchos de los casos, en el caso del arte, es este que está marcado desde el siglo XV, que ya es bastante caduco. Y señalaba que existe mucha producción también latinoamericana. Citaba a Juan Hacha, que es uno de los más conocidos tal vez para todos los que estamos en esta sala, que ya desde los años 70 viene dando argumentos de cómo se ha ido superando este margen o esta construcción conceptual que existió hace muchos años entre lo que es el arte, la artesanía y el diseño, porque vivimos precisamente en un nuevo estadio en el cual estos límites se han superado fruto de la práctica, en la cual se inscriben los tres campos en este momento, conformando el sistema estético en el que vivimos. Eso era lo final. Gracias. Estaba después Viviana. Viviana, ¿estás? ¿Todavía? Estoy acá. Nada, brevemente lo que quería aportar es que en este tema relacionado al arte y el diseño, yo he tenido una experiencia mucho más cercana con mi proceso de tesis, porque en mi caso yo sí soy artista, no soy diseñadora, mi formación no es en el diseño, es en el arte. Entonces, yo pienso que ya estamos en una coyuntura, y coincido con todos mis compañeros, en los que tenemos que empezar a redefinir realmente esas líneas que ya están bien borrosas entre lo que es arte, artesanía, diseño y demás, ¿no? Y precisamente ese planteamiento de que ya hay unas definiciones y unas concepciones que están obsoletas. Ya es hora de nosotros mismos empezar a redefinir eso, y pienso que las propias tesis que se están produciendo en la UP se están dirigiendo a eso, ¿no? A volver a definir el campo de una manera mucho más abierta y interdisciplinaria dentro del diseño. En mi caso, por ejemplo, cuando yo presenté mi idea de tesis basada en la fotografía, los primeros cuestionamientos fueron: fotografía es arte, no es diseño. Entonces, en ese sentido, pues ya yo agarré la encomienda de, dentro de mi investigación de tesis, también incluir un poco la investigación de esos dos conceptos para tratar de probar en qué área es que se funden el arte y el diseño. Y yo creo que todos los doctorandos, la mayoría de los doctorandos de la UP están haciendo eso en sus tesis, así que me parece que las aportaciones que se van a hacer con las tesis de doctorado de diseño de la universidad van a aportar a esas redefiniciones y a esa reconceptualización de lo que es el diseño y el arte en nuestro contexto actual.
Gracias. ¿Hay otra pregunta? A ver, un momento. Quisiera saber si ustedes han identificado las consecuencias de la intervención del diseño en la artesanía. Viviana, ¿cierto? ¿Viviana o Genoveva? Genoveva. Genoveva, sí. Sí. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho también con el diálogo anterior, diferencias entre diseño, artesanía y arte. Si hablamos de consecuencias del diseño y la artesanía, también deberíamos hablar entonces de ida y vuelta, ¿no? Y la artesanía en el diseño. Creo que más bien es momento no hablar de las diferencias, sino más bien de estos cruces. Justamente lo que nos convoca esta comisión es hablar a encontrar esas convergencias, cuáles son los puntos, cómo volver a definir o a redefinir lo que está caracterizando a todo esto, la interdisciplinaridad. Y creo que lo que decía Viviana al último también me parece importante, la redefinición o buscar los cruces, las convergencias, en donde nos estamos encontrando el diseño y arte de una manera diferente a las, tal vez a las maneras como estuvieron categorizados estos dos sectores antes. Creo que hoy lo que nos une justamente es la relación. Creo que más hablamos de similitudes que de diferencias, más de puntos de encuentro que de puntos de separación, y la discusión está justamente aquí, en cómo son, de que existen o no existen. Creo que hoy la gran tarea de todos los diseñadores y quienes estamos preocupados por estos temas es encontrar el cómo. ¿Cómo se están dando hoy las relaciones entre diseño y artesanía? ¿Cómo se están dando las relaciones entre arte y artesanía, arte y diseño, sabiendo que existen y que no, que las fronteras cada vez son más difíciles? Sí, muchas gracias. Gracias, Genoveva. Un momentito, perdón. Daniela, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, yo quería señalar que en el caso de mi estudio específico sí hay un momento en el cual se identificó cuál fue la influencia del diseño que estuvo marcada precisamente por el cambio de la gráfica o el cambio de la transformación, acogiendo criterios que venían desde la estructura de la forma plástica hasta leyes de diseño en la práctica del tejido. Hubo una etapa en la que fue muy evidente en el caso de estos tejedores de la comunidad de Salasaca, donde se puede identificar el cruce que hubo con la naciente disciplina del diseño. Pero posterior a eso, ya desde el año 2010 para acá, existe también una reconfiguración precisamente de esos conceptos y hay una transformación. Los tejedores que son de un grupo étnico toman estos criterios que vienen del campo del diseño, los asocian con la propia forma de construcción andina tradicional y autóctona, y hacen una nueva propuesta visual, que es lo que se está viendo en estos momentos en el caso específico del pueblo Salasaca. Muchas gracias, Daniela. Llegó Óscar Acuña, que es uno de los expositores, que nos comenta que tuvo una confusión con el horario. Entonces, si les parece bien, escucharíamos la exposición de Óscar para cerrar esta comisión. Óscar tiene 5 minutos para exponer y la intención, lo que hicimos todos antes, fue hacer una muy breve presentación antes de la exposición, donde nos comentes, bueno, tu nombre, formación y la institución y país de procedencia. Perfecto, muchas gracias. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, te escucho. Muchas gracias. Bueno, primero disculpa el horario, ¿cierto? Yo me confundí, en realidad vi la hora de Chile, recién son las 2 de la tarde. Así que eso. Bueno, mi nombre es Óscar Acuña, yo soy diseñador, soy en este minuto el director subrogante de la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso, en Chile. Y yo trabajo junto con otros dos colegas que somos con los que hemos preparado este trabajo, que son el profesor Eduardo Abarca y Alejandro Osorio. Hace ya 10 años trabajamos en un observatorio de emprendimiento y desarrollo territorial asociado a la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso, donde hemos elaborado un trabajo sostenido con el mundo artesanal, con el mundo de la artesanía y el territorio, pero siempre desde la perspectiva del diseño, o más bien desde el respeto del diseño, ¿cierto?, hacia
hacia estos territorios, entendiendo siempre, lo explicamos también cuando nos presentamos en cada proyecto, que somos diseñadores, que en ningún caso, ¿cierto? El trabajo que desarrollamos está en la línea de la artesanía, sino que más bien cómo el diseño puede apoyar a la artesanía y cómo la artesanía puede apoyarse en el diseño. Esa es como nuestra mirada. Y bueno, lo que yo les presenté para esta comisión, ¿cierto? Es un trabajo que desarrollamos el año pasado, que es denominado un laboratorio de creación artesanal, en el cual trabajamos con una zona del sur de Chile, ¿cierto? Del sur del país. Saben que Chile es un país muy largo, por lo tanto, en la parte más extrema, en la parte sur, tenemos algunas localidades que se han convertido en artesanía a través de la madera, a través del material, pero digo, se han convertido porque no hay una tradición artesanal, ¿cierto? Desde los orígenes, sino que más bien hay una reconversión del territorio de la economía local, porque en un principio eran zonas madereras, ¿cierto? Cuando se empieza a terminar la gran industria, empiezan a convertirse, ¿cierto?, las personas que trabajaban y vivían en estas zonas de a poco en artesanos. Y nosotros lo que hemos desarrollado, ¿cierto?, en la zona de Panguipulli, en Liquiñe, que es el sur de Chile, ¿cierto?, que fue nombrado como ciudad artesanal del mundo el año 2018, desarrollamos este trabajo colaborativo y aquí yo los estaba escuchando muy, muy atento, ¿cierto? A ustedes porque me parecía, coincido, y eso es lo entretenido de esto, ¿cierto? Que uno termina coincidiendo con todas las miradas que hay en torno a este trabajo, con el arte, el diseño, ¿cierto? La artesanía. Y coincido por ahí muy bien con una de las expositoras, Viviana, ¿cierto? Que decía, quizá es el momento también de dejarnos de preguntar esta relación, sino que más bien empezar a vivirla, ¿cierto? Y a potenciarla y no hacernos tantas preguntas en torno a si es o no es, ¿cierto? ¿Cuáles son las fronteras? Porque las fronteras en todos los ámbitos disciplinares hoy día más que nunca están cuestionadas, ¿cierto? O cuestionadas en el sentido positivo. Hay una frontera que es común, que es la colaboración. Y nosotros desarrollamos un trabajo que nos permitió elaborar, ¿cierto? Un trabajo de co-creación entre el artesano y un equipo de diseñadores que estaba liderado por nosotros para generar escenarios que pudieran transferir conocimiento desde el diseño no invasivos a los artesanos y que ellos pudieran reconocer cuáles son un poco las metodologías que han utilizado durante todos sus años para crear. Es un poco invitarlos a mirar estas metodologías que muchas veces no están, ¿cierto?, de manera explícita, entendida, sino que más bien han salido en el quehacer diario. Entonces, a través del diseño, a través de formación, capacitación y especialización, nosotros buscamos que se generaran estos espacios, ¿cierto?, de transferencia de conocimiento y de competencias para co-crear, en el fondo, entre estas dos áreas, entre el diseño y, lógicamente, el sector artesanal. Siempre pensando que la etnocompetitividad es un concepto muy relevante para los territorios, ¿cierto? Y para que los territorios se puedan presentar frente a su contraparte. Y mantener, ¿cierto?, los procesos de colaboración nunca invasivos, que es una cuestión que, por lógica, y probablemente todos los que hemos estado involucrados de alguna manera con territorios donde hay artesanos, debemos entender que a veces el diseño, ¿cierto?, no nos ha hecho un buen favor en lo que ha venido antes, ¿cierto? Muchas veces han venido procesos en los cuales los artesanos han sentido que el diseñador ha propuesto y se va, ¿cierto?, con la idea. Por lo tanto, lo que nosotros quisimos hacer con 30 artesanos de esta zona, que es una zona muy, muy alejada, ¿cierto?, de los territorios más centrales, del acceso a la misma universidad, a los conocimientos, ¿cierto?, teóricos, quisimos acceder nosotros con la universidad hasta estos territorios, desarrollar distintos talleres y trabajamos principalmente en dos conceptos, uno que era envolver y otro que era unir. El envolver tenía relación con todo lo que está alrededor del producto artesanal, todo lo que orbita, ¿cierto?, en torno al producto artesanal, pero que no es el producto artesanal,
desde la comunicación, desde los envases, desde la logística, desde el relato, que pueda entregarle al artesano competencias para poder presentarse, ¿cierto?, con sus productos. Y el otro era el intervenir. Y el intervenir tenía relación con una intervención, ¿cierto?, no invasiva, donde de Oscar, alguna pasamos el manera... tiempo. Súper. Termino inmediato. Donde de alguna manera les fuimos, ¿cierto?, presentando las metodologías de diseño para que ellos tomaran las que les fueran más cómodas. Ese fue un poco el trabajo que hicimos en este laboratorio de co-creación. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. En el chat hay una solicitud para que si puedes incluir una liga a tu trabajo. Y está también Luis Eduardo Pérez, también se unió un poquito tarde. La dinámica, Luis Eduardo, es que tiene 5 minutos para exponer. Te pediríamos, no sé si antes quisieras presentarte, hacer una exposición breve en donde nos digas tu nombre, tu formación, la institución y país de procedencia. Gracias. Luis Eduardo, ¿estás? Parece que ya no está, ¿cierto, Celeste? No, no está, Mercedes. Sí, estaba y se fue, ¿verdad? No sé. Bueno, pues entonces con esto concluiríamos con la comisión. Queremos darles las gracias a todos, a los expositores y a los participantes que nos acompañaron en esta comisión del Congreso. Y Celeste, no sé si tú quieras comentar algo para el cierre. Por mi parte, muchas gracias a todos. Fue un placer escucharlos. Les agradezco también por todas las resoluciones que pudieron adoptar en cuanto a lo técnico y también por la paciencia y el respeto que tuvieron para con todos, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en un contexto especial y estamos con las problemáticas también de la virtualidad. Se valora mucho y se agradece el esfuerzo y que esto les sirva a ustedes para abrir nuevas líneas de comunicación con todos los que expusieron y para seguir retroalimentándonos a través de la Universidad de Palermo. Muchas gracias, gracias también Mercedes. Los dejamos a las 16 horas con la comisión siguiente, que es materiales, tecnologías sustentables y reciclaje, por si se quieren quedar. Y eso es todo. Muchas gracias a todos y todas.